¿Por qué Mancatantay? Mancatantay es un vocablo quechua que ya nos habrán escuchado quienes han asistido a los congresos en sus versiones anteriores, que significa la olla que reúne. ¿Y por qué la olla que reúne? Porque somos unos convencidos de que alrededor de la cocina todos se sienten y deben estar convocados. Nadie queda indiferente frente a la cocina, frente a la gastronomía, frente a esta olla. Y queremos invitarlos a todos ustedes, a todas las disciplinas, a reflexionar sobre distintos temas. En esta oportunidad será resiliencia gastronómica. ¿Y por qué resiliencia gastronómica? Decidimos este tema por una razón muy particular. Somos muy conscientes de las dificultades que está viviendo la industria. Somos muy conscientes de que desde el año pasado han venido complicaciones tremendas para todos ustedes. También este año a raíz de la pandemia. Pero quisimos darle una mirada un poco más amplia. Es decir, también sabemos que en Chile hemos sufrido situaciones tremendamente difíciles, terremotos, tsunamis, inundaciones, en fin, la lista es larga. Y todo eso nos ha llevado no a quedarnos en la dificultad, sino que en la mayoría de las oportunidades a sobreponernos, a salir adelante. Y es así como dijimos, vamos a darle una mirada a toda esta situación que está viviendo la industria desde la resiliencia gastronómica. Para este primer módulo, que tiene este mismo nombre, Resiliencia Gastronómica, hemos invitado a una gran psicóloga. Ella es Mónica, le gusta que le digan Ita. Ella es psicóloga clínica y psicóloga educacional, con muchísima experiencia en ambas áreas. Ella es madre de 8 hijos y, como ella muy bien me dijo cuando estábamos en nuestras primeras conversaciones, le pregunté, ¿cómo te presento? Y me dice, no digas mucho, dejemos que las palabras hablen por sí mismas. Y hoy día los quiero invitar a eso, a que nos sentemos a conversar, que reflexionemos sobre este tema junto a Mónica Larraín. Muy bienvenida, Mónica, muchas gracias por acompañarnos. Quería comenzar preguntándote y que nos contaras un poco acerca de este concepto de resiliencia gastronómica, que pareciera que es un concepto como de moda, como que ahora apareció, como que no existía, y que muy bien ha tratado el francés Boris Cyrulnik. Sin embargo, cuando uno lo analiza un poquito más, uno podría pensar que es casi como parte de la naturaleza humana la resiliencia, no solamente la resiliencia gastronómica. ¿Qué nos puedes decir tú de la resiliencia? Bueno, tal cual como tú dices, María José, la resiliencia es una actitud del ser humano que ha estado siempre. De hecho, hay algunos autores, más bien desde la filosofía, que dice que la resiliencia es un concepto que viene desde la psicología y desde la física, porque es la capacidad de los materiales de volver a su forma después de un trauma. O sea, es un concepto físico, pero dice que en la antropología, en la filosofía, habían conceptos como la longanimidad, como la paciencia, como la magnanimidad, que podían también dar cuenta de esta capacidad del hombre de, por así decirlo, salir adelante de situaciones adversas y de situaciones de frentón traumáticas también. Perfecto. Muchas de las certezas con las que las personas contaban han desaparecido. Hoy día han cambiado los horarios, han cambiado los lugares de trabajo, ha cambiado el colegio, ha cambiado la manera de relacionarnos. Son muchas cosas que dábamos por sentadas que hoy día ya no están. No podemos reunirnos en grupos grandes, lo que dábamos por hecho de hagamos la fiesta ya no va, la fiesta de graduación, la celebración de cumpleaños, todo es distinto. Frente a esta incertidumbre y a esta obligación de replantearnos las actividades diarias, ¿cómo crees tú que podemos enfrentarnos a eso, sobreponernos a este ambiente o a esta situación en la que tenemos pocas certezas? Bueno, yo creo que es una gran pregunta la que tú me haces, y yo creo que en el fondo a lo mejor tenemos que diferenciar sobre aquello que debiéramos estar ciertos. Supongamos que una celebración. ¿Qué es celebrar? A lo mejor tendríamos que ir a lo esencial. ¿Qué es celebrar? Y entonces a veces nos quedamos atrapados como en la forma, porque nos olvidamos de los fondos. Porque ¿qué es reunirse? ¿Qué es estar juntos? ¿Qué es celebrar? ¿Qué es hacer familia? ¿O qué es la amistad? Entonces, si yo me voy a los conceptos esenciales, a lo mejor la forma en que toman hoy día son distintas.
Entonces tenemos que volvernos creativos en las formas, pero volviendo a la esencia. Siempre preguntarnos cuál es la esencia de celebrar, cuál es la esencia de estar en familia, cuál es la esencia del colegio. Y desde esa esencia las formas cambian, pero el fondo se mantiene, y en ese sentido volvemos como a la certeza. La certeza en ese sentido no cambian, porque celebrar es algo mucho más profundo que la forma. Pero en el caso de los trabajos, sí, es distinto. Hay personas que han perdido su fuente laboral, hay personas que ya no pueden trabajar de la misma manera, o que simplemente su trabajo, o sea, ya no puede, no sé, una persona que se dedica al catering. O sea, hoy día, ¿quién hace catering? Nadie, porque no se hacen esas celebraciones. Entonces, ¿qué pasa con esas personas que están viviendo ese tipo de incertidumbre? Bueno, yo creo que la dureza de esa incertidumbre de no saber cómo vas a llevar el pan a tu mesa es o sea, yo creo que es de las cosas duras que un ser humano puede vivir, no saber cómo vas a poner el pan en tu mesa, cómo vas a armar la olla que reúne, digamos. O sea, y yo en ese sentido absolutamente estoy de acuerdo contigo. Ahora, creo que también hay algo, nuevamente volviendo como al fondo, creo que muchas veces lo que entrampa, y lo voy a hablar desde la clínica, lo que entrampa a mis pacientes cuando no tienen trabajo es como una pérdida de la identidad. O sea, yo soy la persona que trabaja así, o abogado, o chef, o de algún modo me he identificado con mi forma de trabajar. Y en ese sentido, en esta vuelta también a lo esencial, a buscar más profundo cuál es mi esencia, la persona que trabaja hace un acto de lucha y de creación en el mundo. Y eso finalmente puedes a lo mejor no perderlo nunca. O sea, la angustia de no saber cómo vas a dar de comer es un tema. Pero el volver a qué significa luchar por crear y por estar en el mundo, eso a lo mejor lo puedes seguir haciendo. Entonces, para muchos de mis pacientes que han perdido trabajo, mi recomendación es la importancia de mantener una estructura de lucha, un funcionamiento de luchar en el mundo, descubrir qué tienes por hacer en tu casa, cómo puedes, digamos, qué puedes todavía hacer. Y tengo un sobrino que trabaja en Uber y por lo tanto en Uber Eats, y me dice que el tema del delivery de comida ha sido un tema en expansión así absolutamente impresionante. Entonces creo que hay mucha gente que ha logrado, no sé si me gusta la palabra reinventarse, pero creo que hay gente que ha sido muy creativa en reinventarse, en lograr llegar a responder necesidades de las personas en este tiempo de pandemia. Pero la esencia de trabajar, puedes no perderla. Probablemente son personas que han puesto sus certezas en el trabajo más que en sí mismas. Absolutamente, muy bien dicho. Una certeza en que yo voy a ser una persona que luche ante todo. En estas oportunidades que hemos tenido de realizar los congresos, nos hemos dado cuenta, y también en el trabajo que realiza el Centro de Innovación Gastronómica, que la cocina es un lugar de creación, de convivencia, de cultura, de familia. Es allí donde aparecen reflejados los mismos problemas que hay en otras áreas de nuestras vidas. O sea, no queda ajena. Y también es ahí donde incluso podemos resolver esos problemas. ¿De qué manera tú lo ves como un espacio de resiliencia? Mira, de varias maneras. Uno, este autor que tú mencionas, Boris Cyrulnik, hace una charla que está en YouTube, que a todo esto se llama, en el fondo, que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Él menciona ese tema como bien importante. Y cuando le dice, al final la entrevistadora le dice, quiero que me des, si pudieras que dar un solo consejo de resiliencia, ¿cuál sería? Entonces le dice que cuando la gente sufra, no se quede sola. Y creo que en ese sentido, la mesa que convoca es un espacio de conexión. Y en ese sentido, es bien importante que en las familias muchas veces que hay más sufrimiento, tú te das cuenta que una de las cosas que faltan es el espacio de conexión de no comer juntos. Porque en el comer juntos tú miras la cara, ves la cara de preocupación, o sea, o se puede hablar de lo que nos está pasando.
das el espacio, aumentas el espacio de conexión. Tanto en la mañana en un desayuno común o en la noche, en reunir el día. Alguien decía que la casa era el descanso del guerrero. Bueno, juntarse en una mesa, restaurar fuerza a través de la comida, restaurar fuerza a través de la comunicación, restaurar fuerza a través de la conexión, son todos factores importantísimos de resiliencia. Eso es uno, pero hay otro aspecto en que la cocina es profundamente resiliente, que es el aspecto de la creatividad. Y estaba leyendo un libro muy interesante que se llama El arte de recomenzar, y que decía que un buen cocinero no es aquel que tiene todos los ingredientes para crear el plato que quiera, sino que un buen cocinero es el que abre el refrigerador e inventa con lo que no hay. O sea, recicla, reinventa, vuelve a armar en la casa de mi abuela se hacía una tortilla de tallarines. Los tallarines que se hacía una tortilla de tallarines y le armaba una salsa con pimentones, la enchulaba, como diría. Bueno, reciclar, reinventar, esos son factores absolutamente de resiliencia. En ese sentido, la cocina puede ser profundamente creativa. Yo creo que muchas familias se han reencontrado o se han sorprendido de reencontrarse al tener tiempo de estar más juntos en sus casas y de darse cuenta de que efectivamente pueden comer juntos y que pasan cosas cuando comen juntos. No, se han producido situaciones muy simpáticas en torno no solamente a la cocina, sino al crear el huerto para la cocina. Entonces la gente en un balcón ha puesto hierbas, se han producido como en ese sentido cosas muy simpáticas. Yo tengo una casa, vengo del sur, de la zona de Lago Ranco, y se volvieron a plantar huertas. La misma gente volvió a plantar huertas después de que había desaparecido en muchas partes de la cultura de huertas. Entonces, muy interesante lo que ha pasado. Bueno, de hecho, uno de los grandes problemas de las personas hoy en día es que van a comprar cosas para arreglar su casa, porque han visto su casa. Hoy día tienen tiempo de ver la casa y quieren arreglar su casa. Sí. Y van a comprar y no hay madera, no hay clavo, en fin, o sea, lo que se está acabando hoy día no es la polera que estaba de moda, sino que lo que se están acabando son los materiales para arreglar mi casa, que es donde nos reunimos. Absolutamente, volvimos a estar juntos y vimos, como dices tú, vimos la casa. Así es. Algo interesante que hemos observado durante la pandemia, pero también en otras oportunidades adversas, como yo decía al principio, que en Chile somos como los reyes de las adversidades, encuentro yo, son personas que también lo están pasando muy mal, que también están sufriendo. Aquí no hay nadie que pueda decir, no, a mí la pandemia no me afecta, yo soy Superman, eso es imposible. Pero vemos con profunda admiración personas que están viviendo estas dificultades y sin embargo, desde su dificultad se plantean ayudar a otros. Es decir, generar formas de tenderle la mano a otros que a su juicio personal lo están pasando peor. ¿Ves alguna relación con la resiliencia? Bueno, yo creo que cuando tú dices la olla que manca tantay, la olla que reúne, y yo pienso en las ollas comunes, en las poblaciones cuando hay alguien que organiza una olla común, está haciendo una cosa muy profundamente resiliente. De partida, decir que lo que cada uno aporta, lo que hacemos juntos, es más que lo que hacemos por separado. Ese es un factor de resiliencia muy importante que tiene que ver con la conexión, pero también con este que cada uno aporta algo, pero lo que se forma junto es muchísimo mayor y muchísimo más rico y muchísimo más nutritivo, que también es un aspecto como bien importante. Ahora, en la oblación, que es decir, darse a sí mismo, es uno de los factores de resiliencia más importantes, porque si yo tengo algo que dar, salgo del elemento de victimización. La persona que está las personas podemos ser víctimas de circunstancias, pero no necesariamente tener una identidad de víctima o victimizarnos. En la victimización es uno de los factores más en contra de la resiliencia. Cuando una persona da algo, sale de esa situación de victimización. Porque yo para dar algo tengo que tener algo que dar. Entonces, esa oblación es un factor muy importante para activar la resiliencia. Algo conversábamos al principio, Mónica, antes de sentarnos aquí, era que en circunstancias complejas, circunstancias de vida difíciles, podemos recordar, por ejemplo, la misma experiencia de Boris Cyrulnik en un campo de concentración, o personas que han tenido pérdidas tremendamente significativas,
Y sin embargo, personas que han vivido situaciones similares de sufrimiento lo sobrellevan de manera muy distinta. ¿Por qué es eso? ¿Por qué vemos a una persona que se quiebra por completo y que no es capaz de volver a levantarse? ¿Por qué vemos a uno que tú dices, no tuvo papá, la mamá estaba desaparecida, no había una red de apoyo, vivía en la pobreza y sin embargo hoy día es una persona que logró salir adelante y que incluso es ejemplo para otros? Tu pregunta es, ¿qué factores? Fíjate que es bien profundo e interesante porque Boris Cyrulnik ha descrito, por lo menos, y todo el grupo de gente que trabaja con él han escrito y han descrito por lo menos unos 7, 10 factores que son esenciales. Y el primero que nombran es esta como conexión, alguien que sea como un activador de resiliencia, un tutor de resiliencia. Y a veces es la persona misma, es la persona misma que se activa a decir esto no me la va a ganar, yo voy a salir adelante, o yo tengo un sueño con respecto a mi futuro, o esta situación puso, como ella, la de la bailarina de Auschwitz, que vale la pena ver la entrevista que le hizo Patricio Fischman, un psiquiatra chileno, que ella dice, bueno, yo tuve 4 años de mi vida como entre paréntesis, pero eso yo no iba a hacer el resto de mi vida, porque las personas resilientes, el pasado no dejan que el pasado las determine. Y en ese sentido pueden tener la cicatriz del pasado, pero no la herida del pasado, que es como muy distinto. Y por eso dice, el dolor es inevitable, que es la cicatriz, pero el sufrimiento, que es la herida abierta, es opcional. Eso marca una diferencia como bien importante. Ahora, la creatividad, la iniciativa, el humor, como la capacidad de perseverancia, la paciencia, o sea, hay una serie de elementos descritos que son esenciales para la resiliencia. Uh-huh. Antes de terminar, Mónica, me gustaría pedirte unas palabras para todas aquellas personas de la industria y aquellos estudiantes y docentes que están sufriendo alguna dificultad, ya sea por la situación actual o por otra circunstancia diferente, y que no logran visualizar, no logran imaginarse un escenario positivo, un escenario mejor, una salida esperanzadora. Bueno, yo creo que te diría que eso que tú acabas de decir es bien esencial, el no lograr imaginarse. Ese situarse en un escenario posible, diferente, mejor, es una de las cosas que más se sabe que sirven y mueven a la resiliencia. Y Viktor Frankl, cuando estaba en el campo de concentración, y aquellas personas que no lo han leído se los recomiendo, que se llama El hombre en búsqueda de sentido, cuenta que él estaba caminando con los pies en el medio de la nieve, con los pies helados, pesando 40 kilos, o sea, absolutamente sintiéndose morir. Y que de repente se imaginó en un escenario contando lo que era sobrevivir a un campo de concentración. Él no sabía si iba a vivir 2 horas más, pero el hecho de imaginarse y el pensar que quería salir para reencontrarse con su mujer, para reencontrarse, que no sabía si estaba viva, pero además para poder contar al mundo lo que se había vivido y cómo las personas salían adelante en estas peores circunstancias, ese escenario de lo posible es el que lo activó a la resiliencia. Otro caso notable es el de Tim Gennard, que es un niño maltratado. Pueden ver el testimonio en YouTube. Y él dice que se imaginaba a sí mismo, en un minuto estuvo en un orfanato y al lado había una casa como de veraneo bonita. Y entonces él decía, y le puso la Casa de la Alegría. Y entonces él decía, algún día quiero casarme con una hija de la Casa de la Alegría. Él se imaginaba a sí mismo en un escenario posible mejor. Eso es un tremendo activador de resiliencia. Por lo tanto, creo que el poder imaginar algo mejor para mí, poder imaginar, pienso en las situaciones de desencuentro familiar, en las situaciones de separación. Muchas veces lo que nos quita la fuerza es el no poder imaginar, pensar que esto que yo estoy viviendo ahora, este invierno, por así decirlo, de la vida, a eso se va a reducir mi vida. Y el invierno se acaba. Y después del invierno viene la primavera, de verdad.
Bueno, eso es una capacidad exclusivamente propia del ser humano, el imaginar, el visualizar el futuro. No hay ninguna otra especie que logre hacerlo. No hay ninguna otra especie que logre hacerlo. Y nosotros podemos, en ese sentido, sobreponernos. La palabra sobreponernos, ponernos sobre nosotros mismos, mirar más allá de lo que estamos viviendo o de cómo nos estamos sintiendo. Y en tu experiencia clínica de tantos años y tu experiencia en el área de educación, Mónica, cuéntanos qué anécdotas, qué historias o qué vínculos has visto tú, o incluso en tu experiencia personal, respecto de la cocina, como un centro de unión o un centro de desencuentro o de problemas o al contrario de resolución. ¿Cómo lo has visto tú a lo largo de estos años? Fíjate que lo he visto tanto que es de las cosas que menciono o de las cosas que menciono mucho cuando trabajo con familia, como la importancia de comer juntos, pero va más allá, porque hace muchos años una persona que era una profesora de educación física, la cual yo iba a hacer clase de gimnasia, él había tenido un desencuentro con su marido grave y se habían separado, pero ella lo quería profundamente y sentía que de algún modo ella había estado tan activa en su vida profesional que a lo mejor no había creado hogar. Y entonces empezó a hacer lo siguiente, pongámosle Julio al joven. A él le encantaban las guatitas, a ella no le gustaban nada, pero entonces Julio, preparé unas guatitas por si quieres pasar. A la semana siguiente hacía un charquicán que a Julio le encantaba, como decía la Camila, con el huevo frito encima. Oye, Julio, hoy día hice charquicán por si quieres pasar. Y entonces toda la semana preparaba un plato diferente por si quieres pasar para crear un ámbito de acogimiento. Es que yo creo que eso es bien importante porque la cocina, la comida, el comer juntos es un ámbito de acogimiento. Y cuando las casas, los hogares, las personas nos transformamos en ámbitos de acogimiento, se produce algo muy especial, porque todo el mundo quiere estar ahí. Y entonces no importa si es a comer sopaipilla o queque, digamos, pero si llueve y tú sabes que en tu casa va a ser sopaipilla, corres del colegio, ¿me entiendes? Tú patinas del colegio y ojalá convías a un amigo. Una anécdota de una madre en un colegio que decía, que le decía, no, que los niños puros se van a carretear los viernes en la noche, alegaban las mamás sobre los niños, que nunca están en la casa. Entonces una paró la mano y dijo, yo tengo el problema solucionado. ¿Cuál? Todos los viernes hay fritura en mi casa. Había papas fritas, huevos fritos y si había algo mejor había viste a lo pobre, digamos, pero el viernes se freía. Y entonces los chiquillos, claro, con el viernes frito llegaban todos, porque es un ámbito de acogimiento. Y yo creo que en ese sentido es central. Y yo te comentaba cuando estábamos arriba conversando que dentro de las es como una simbolización de la ruptura matrimonial. Me ha tocado muchas veces que alguien diga que cuando llegué a la casa no había un plato de comida que me esperara. Eso simboliza, yo creo que no sentir que hay alguien que me espera en mi casa. El plato de comida caliente es el símbolo de una espera, de te estoy esperando, hay un lugar que te espera. Y en ese sentido creo que es bien súper central. Y que finalmente cuando uno cocina hay un ritual detrás. Tú te estás preparando para otro. O sea, es raro que uno cocine solo para uno mismo. Hay ocasiones en que ocurre, pero lo normal es que uno cocine para otro. Por lo tanto, eso te significa pensar cuáles son los ingredientes que hay, qué es lo que podría gustarle, me servirá, no me servirá. Hay otros elementos involucrados. Yo creo, y ahí hablo como por mi experiencia personal, nosotros somos muchos hermanos, mi mamá siempre muy metida en la cocina, aparte porque le gustaba, y trabajaba. Entonces tenía esa contradicción, trabajo, me dedico a mis niños, será suficiente, pero sin darse cuenta, ella armó un espacio de acogimiento, como dices tú, alrededor de la cocina. Nos uníamos todos alrededor de la cocina. Hoy día la primera pregunta cuando nos vamos a juntar entre los hermanos, bueno, ¿y qué van a preparar? ¿Qué van a hacer? Mi papá es el primero que llama, bueno, ¿y qué están haciendo? ¿Qué estás preparando? ¿Con qué me estás esperando? Entonces digo, pero papá, si lo importante es que nos juntemos. No, pero ¿qué es lo que hay de comida? Claro, hay esa identificación
que el otro se está preocupando por mí a través de la comida. Me está entregando cariño a través de la comida, me está manifestando su preocupación, me está mirando a mí. Claro, me quiere recibir, quiere que lo pasemos bien juntos. Así es. Fíjate que hay una historia que a mí me encanta, que la leí y hace muchos años y me hizo mucho sentido, y era un italiano en Estados Unidos, inmigrante italiano, y en algún minuto el papá se queda sin trabajo. Y esa noche cuando le dice a su mujer, bueno, nos quedamos sin trabajo, y al día siguiente llega y hay una comida exquisita. Entonces, pero como si te acabo de decir ayer que nos quedamos sin trabajo, porque hoy día haces este banquete. Le dijo, es que ahora necesitamos alegrarnos. No sabemos lo que va a pasar después, pero nosotros ahora necesitamos alegrarnos. Es un elemento central, finalmente. Era un elemento central para alegrarse desde la comida. Son muchos los valores, finalmente, los que están alrededor de la cocina, los que se pueden transmitir a través de la cocina, no solamente la resiliencia. Hoy día nos reunimos por este tema, pero yo creo que va mucho más allá, que finalmente uno puede hacer familia, puede hacer amistad, puede hacer sociedad alrededor de la cocina. Absolutamente. Y puede cultivar virtudes como la paciencia, la capacidad de enfrentar el error. De punto de vista formativo de la persona, la cocina es un muy buen elemento, como lo puede ser la jardinería. Hay toda una vuelta al uso de las manos. En esta pandemia se ha vuelto muchísimo a descubrir la importancia de hacer con las manos, de crear propiamente. La gente ha vuelto al tejido, al bordado, a la cocina, a la huerta, a la jardinería. Ha sido notable ese Bueno, de hecho reencuentro. dicen que es cuando más han aparecido videos para hacer pan. O sea, el pan ha sido un éxito total. Sí, yo tengo un hijo que hace pan maravilloso, pero además ha visto videos, hay otras personas que también están en lo mismo, se han generado redes en las que se cuentan los datos, esta harina es mejor, esta otra, nuevamente, se agota la harina. Total, y las harinas raras, y nuevamente es como una vuelta a reunirse en torno a lo esencial. El pan es bien simbólico de lo esencial, pan de vida. Así es. Quisiera ver si tenemos algunas preguntas de nuestros auditores, de nuestras personas que nos están viendo hoy día. A través del WhatsApp se han comunicado para... Sí. ¿Qué lecciones podemos sacar de la pandemia para continuar aplicando después de esta crisis? No se escuchó bien, ¿si la pueden repetir? ¿Qué lecciones podemos sacar de la pandemia para continuar aplicando después de esta crisis? Bueno, esa es una gran pregunta, una gran pregunta. ¿Qué lecciones podemos sacar de esta pandemia? Yo creo que hay lecciones como sociedad y hay lecciones personales. Yo pienso que esta pandemia nos ha permitido descubrir, por ejemplo, ciertas fragilidades personales. Hay gente que descubrió una convivencia más difícil, que no se notaba porque todo el mundo salía a su trabajo, pero ahora que estamos todos reunidos descubrimos, por ejemplo, que somos muy impacientes o que somos muy críticos. Entonces, ahí, ¿qué puedo sacar de eso? Que yo necesito cultivar otras cosas en mi corazón para convivir. ¿Y qué lo puso de relieve? Lo puso de relieve esta convivencia. Otra gente, por ejemplo, otra lección de la pandemia es que en el fondo nos necesitamos muchos más. Por ejemplo, estoy pensando en nuestros viejos. La soledad de los abuelos ha sido un temazo, y la tristeza de los abuelos ha sido un temazo en este tiempo. Entonces, por ejemplo, si uno está joven, descubrir qué importancia tienen los viejos y cómo podemos hacerlos sentirse o saberse, no sentirse, sino saberse útiles. O los que estamos más cerca de eso es cómo queremos llegar a viejo, porque sabemos que en la vejez el tener un mundo propio te defiende de la posibilidad de la soledad. En el fondo, esta creatividad que surge en las personas, para mí es una lección, que hay personas que enfrentadas a una crisis, al tiro piensan, bueno, pero ¿qué va a faltar aquí? Tienen una agilidad para descubrir cómo por así decirlo, los espacios vacíos que producen las crisis, que son las personas que en ese sentido van a llegar antes con una solución a los problemas. Yo creo que la pregunta es inmensa y tiene que ver con cosas como muy de reflexión personal. ¿Qué me ha hecho, en qué sentido me ha hecho conocerme a mí esta crisis
qué me ha hecho sentir que me falta, qué me ha hecho sentir que necesito desarrollar. Yo convido mucho a la reflexión personal, creo que nos falta mucho. Gracias, Mónica. ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿Qué consecuencias tiene para los consumidores este concepto de resiliencia gastronómica? ¿Tenemos alguna responsabilidad o aporte que realizar? ¿Qué aporte pueden realizar las personas que entregan servicios? Que están metidas en esta industria, digamos. Que están metidas en esta industria. Yo creo que en estar convencido, profundamente convencido de la creación de valor en torno a la cocina, en torno al reunirse. O sea, yo creo que cuando uno, por así decirlo, hace marketing de esto, yo haría un marketing mucho más directamente a la creación de vida en torno a la unión entre familia, conexión, amistad y cocina, digamos. Creo que es importante saber, por así decirlo, mostrar todos los valores que están detrás de la cocina y los valores que están detrás del cocinar para la persona, como en ese sentido humanizarlo. Esto es mucho más que comer, y esto es mucho más que comer rico. Esto es crear valor en montones de aspectos. Yo creo que eso es bueno, y finalmente hay muchos artistas que son cocineros. O sea, el cocinar es un arte. Es un arte, por lo tanto, la sensibilidad que involucra y la capacidad de impactar al otro es real. Absolutamente, pero yo creo que hay que creer más en esa influencia y hay que comunicar más esa influencia, todos los valores que están detrás. Como digo, que es más que comer rico, es mucho más importante, más valioso. Nosotros hablamos mucho de la experiencia, que uno puede tener un pastel de choclo maravilloso, pero que si la experiencia no fue especialmente significativa, va a quedar ahí. Sin embargo, a veces podemos comer una sopaipilla que era normalita, pero sin embargo hubo un chico que nos contó una historia de esa sopaipilla, que era como la hacía su abuela, por ejemplo, o nos relató alguna anécdota, y finalmente eso generó un ambiente que transformó esa sopaipilla, que no tenía nada de especial, que no era muy distinta de otras que yo me puedo haber comido, en una experiencia memorable. Absolutamente. Eso es absolutamente, porque ahí está todo, en el fondo hay un autor que se llama Alfonso López Quintás, que es muy interesante, dice que en el fondo aquí no estamos hablando de cosas, sino de ámbitos, y que cocinar y que dar de comer es mucho más que algo, digamos, es un ámbito humano, y en ese sentido poder mostrar esa experiencia, ese ámbito digamos, mostrar toda la humanidad detrás. Yo creo que eso es bien importante. No sé si tenemos alguna otra pregunta. Sí. ¿Qué opina usted de que se esté dando la oportunidad de volver a cultivar y fortalecer los vínculos familiares? ¿Puede la cocina familiar instaurar un nuevo concepto de una comida sana y sustentable? Absolutamente. Hay un grupo grande de psicólogas que le preguntó a los niños cómo lo estaban pasando en esta pandemia y esperaban encontrarse mucha gente sufriendo. Y se preguntó en todo nivel socioeconómico y en medios rurales y en medios urbanos, y sorprendentemente un porcentaje mucho más elevado de lo que ellas esperaban estaban felices con la pandemia, porque decían: estoy todo el día con mi papá, o estoy todo el día con mi mamá, o he estado con mi abuelo, o he estado con mis primos. O sea, el poder fortalecer estos vínculos familiares, estar más ha sido para muchos niños una fuente de mucha alegría, sin olvidar, por supuesto, los casos en que eso ha sido generador de violencia o momentos difíciles. Ahora, este poder tener espacio para cocinar, me ha tocado mucha gente, pacientes y qué sé yo, que me han dicho: mira, Ita, yo no estaba nunca en la cocina, pero tuve que aprender a cocinar. Y en este aprender a cocinar, por supuesto que hay un espacio para una cocina más sana y más sustentable, porque es en el fondo entrar en el tema. Si cuando esto es como la comida rápida, digamos, el fast food famoso. Cuando uno no entra en los temas, come cualquier cosa y come de cualquier manera. Pero cuando uno entra a los temas, ya no puede comer ni cualquier cosa ni de cualquier manera. Se va profundizando y se va volviendo todo más refinado en el sentido más profundo.
más humano y más sano. Voy profundizando en el tema. ¿Y tú crees que vamos a volver a lo mismo de antes? Yo creo que todos nos hemos cuestionado, han habido desafíos y problemas que nadie puede desconocer con todo esto, pero también han habido cosas positivas como la que tú acabas de mencionar, y uno dice, a ver, nos hemos replanteado la manera de trabajar, la manera de ir al colegio, la manera de relacionarnos, ¿se mantendrá? Bueno, yo creo que esa es la pregunta del millón de dólares. O de mucho más. Yo creo que las personas que reflexionen sobre los cambios y digan, yo no puedo volver atrás, esas personas van a mantener los cambios. Esto es un proceso de mucha reflexión y libertad personal en que uno diga, fíjate que yo a esto que vivía antes no quiero volver. Es entender la profundidad de la libertad y la responsabilidad humana para asumir aquellos cambios en que uno ya de frentón no quiere volver atrás. Esto yo no lo voy a perder. Hay gente que dice, no, esto que yo he ganado no lo voy a perder, lo voy a conservar. Y darse cuenta que uno tiene la posibilidad de tomar esa decisión, porque a veces uno creía que, o antes uno pensaba, es que no hay otra alternativa, y finalmente resultó que sí las habían. Absolutamente. Cuando no estamos obligados a una situación, eso nos obliga a replantearnos y no nos damos cuenta que somos mucho más libres y responsables de tomar ciertas decisiones sobre nuestra vida. Y eso no solamente en términos personales, sino que también en términos empresariales. Hay empresas que jamás se plantearon el tema del teletrabajo, de la flexibilidad laboral, o los colegios, esto de que los alumnos, no, pero ¿cómo van a ir sin uniforme? O ¿cómo van a ir mediodía solamente? No van a aprender nada. Bueno, finalmente todos esos paradigmas se han visto cuestionados y obligados a ponerlos sobre la mesa. Es como los terremotos, digamos. Sí. Tú tienes que reconstruir con los materiales y tienes que buscar materiales nuevos. Esto es verdaderamente sí. Eso es tal cual como tú lo dices. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué ejemplos destacan como representativos o casos de la resiliencia gastronómica? Qué interesante, que sería bonito buscar como buenas historias de resiliencia gastronómica, pero esta que contaban delante, esta madre que hace la buena comida, para decir que este es el momento de alegrarse, o por ejemplo, había una historia, un libro que es autobiográfico que se llama Las cenizas de Ángela, y cuenta cómo una tía un día los va a ver y ellos eran muy pobres y lleva papas. Esto es en Irlanda. En Irlanda las papas son fundamentales. Son un tema, y entonces dice que la tía cueza estas papas y muele estas papas y le echa un pelotón de mantequilla encima, y él tiene el recuerdo de cómo esa comida rica y esa preocupación de la tía lo hace sentir que él vale y es ¿cómo se llama? Importante. O por el contrario, lo que contaban delante, una persona que al volver de un largo viaje a su casa y después de mucho desgaste y abre el refrigerador, de partida no había nadie esperándolo, pero además en el refrigerador no había nada. Y para él fue un símbolo de que no estaba siendo esperado. Entonces, en ese sentido, yo creo que podríamos recopilar miles de historias o de personas que creativamente, por ejemplo, en un tiempo, digamos, cuando un grupo de productores de leche no pudieron vender leche porque los que lo recogían, bueno, esa gente inventó hacer queso. Entonces tenían que hacer algo con esa leche, no le iban a botar. Empezaron a hacer queso, gente que nunca sabía hacer queso. Entonces yo creo que esta creatividad, decir, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? Sería bonito, a lo mejor como un proyecto de buscar historias de resiliencia gastronómica, un buen proyecto. Hay un caso, me hiciste recordar, en Italia, creo que fue a raíz del último terremoto que hubo en Italia, el chef Massimo Bottura le tocó acompañar a los productores de queso parmigiano, rellano, que estaban tremendamente angustiados porque con el terremoto se le habían caído los quesos y estaban perdiendo toda su producción. Y él decidió inventar un plato con queso parmesano rellano y fue un éxito y se transformó en emblemático. Entonces, claro, cómo a raíz de ese problema, de esa dificultad, fue capaz de sobreponerse y de inventar algo creativamente. Absolutamente. Vamos con la última pregunta que tenemos antes de finalizar. Sí.
¿Ven algún tipo de modelo de negocio, algunos restaurantes en particular que se hayan adaptado de mejor forma que otros? ¿Se puede ver alguna medida que adoptaron anteriormente a su propio modelo de negocios? Bueno, esa pregunta queda totalmente fuera de mi ámbito, pero si hay algo que te puedo contestar, es que esta obligación de sacar las mesas a las calles, de conquistar las calles, porque las mesas tienen que estar fuera, comer al aire libre, en este Santiago, por lo menos estoy hablando aquí y a lo mejor en otros lugares, que tiene tan buen clima, yo creo que ha hecho descubrir la calle como un lugar para estar juntos. Y yo creo que en ese sentido, creo que ojalá eso pudiéramos mantenerlo. Yo creo que en Chile no teníamos conquistada la calle como un lugar de encuentro. Y las plazas. Y las plazas, exactamente. Los picnics familiares. Sí, yo creo que se han descubierto espacios para estar juntos, se han conquistado espacios para estar juntos que antes no estaban, y creo que puede ser un muy buen apertura de un nuevo modelo, como preguntas tú, de negocio. Mónica, Ita, muchas gracias por acompañarnos. Creo que ha sido una instancia tremendamente interesante y enriquecedora para dar este paraguas de información a lo que va a ser nuestro Mancatantay 2020. Por mi parte, quisiera transmitirles esperanza, fuerza, mucha fortaleza a todas aquellas personas que sabemos que lo están pasando mal. No somos indiferentes a las dificultades que les han tocado vivir durante este año, personales, económicas, sociales, en fin, la lista es larga, pero aún así sabemos que hay posibilidades de salir adelante. Confiamos en la capacidad de ser resilientes, de sobreponernos a la dificultad, de salir adelante, y no salir adelante, como decíamos durante esta conversación, no salir adelante solos. Lo más valioso es que podamos salir adelante todos juntos, es decir, vamos a ser resilientes, pero seamos resilientes todos juntos. Muchísimas gracias, ha sido maravilloso compartir con ustedes en este primer módulo de Mancatantay 2020. Los vamos a dejar después de un pequeño intermedio con el siguiente módulo de Sumito Esteves, de reinventarse, el vivir en tiempos de crisis desde la industria. Muchísimas gracias.